Este programa es presentado por... En el Labtest Now-Doral realizamos cualquier tipo de examen sin necesidad de recipe médico. Y a esta hora nos complace ya comenzar la conversación con Roberto González. Él es asociado legal internacional de Human Rights Foundation. Su Twitter es @RobCGonzález. Le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar junto a nosotros. No, gracias a usted y a tu público por invitarme. Señor González, todos recordamos, yo no sé si la fecha es exacta, pero creo que fue en mayo del 2014. Ustedes llegaron a decir que la noche de la dictadura estaba cayendo rápidamente sobre Venezuela. No me quiero imaginar cómo será esa misma reflexión 2 años después, cuando se han acumulado abusos, persecución, torturas, incluso que fueron denunciadas ante la Haya, y a esto se le añade hambre y también falta de medicamentos y muertes por falta de medicamentos. ¿Qué tiene que decir? Correcto. De hecho, esa cita que tú acabas de mencionar es una cita de un sobreviviente del Holocausto, ¿no? Nazi, que es Elie Wiesel, quien es un héroe, un campeón de los derechos humanos y de las libertades individuales y quien lamentablemente murió hace unas pocas semanas y que fue miembro del Consejo Internacional de HRF. Y efectivamente, como tú bien decís, y repitiendo lo que dijo Elie Wiesel, a Venezuela le sigue cayendo la noche de una dictadura, la noche de un autoritarismo que no sabemos cuándo va a terminar y que no pareciera, lamentablemente para los venezolanos que viven todavía en Venezuela, que vaya a terminar sin sangre, que vaya a terminar sin sufrimiento para las familias venezolanas. Y es que es importante recordar que ya van casi 16 años de autoritarismo en Venezuela. Sí. ¿Y qué significa esto? ¿Cómo afecta la vida de los venezolanos? Bueno, creo que es importante explicar, por ejemplo, las diferencias sistémicas que hay entre democracias y autoritarismos, ya sean autoritarismos competitivos o autoritarismos completos, como es el caso de las dictaduras totalitarias. Me refiero, en el caso del continente americano, el ejemplo claro de esto es Cuba. Pero en el caso de Venezuela, bueno, ¿cuáles son los beneficios de una democracia? ¿Por qué es que las democracias funcionan de manera más o menos adecuada en ese caos ordenado que permite a la gente expresarse? Bueno, las instituciones liberales, las instituciones republicanas, que son una creación reciente, que es la independencia entre los poderes del Estado, las libertades individuales, como la libertad de asociación, como la libertad de expresión, un poder judicial independiente, un poder de investigación que no sea sometido al organismo ejecutivo, sí, tienen por objeto permitirle a la gente, en términos generales, alcanzar soluciones legítimas. Es decir, no es que en las democracias no existan problemas, no es que en las democracias no se cometan abusos a derechos individuales. Es simplemente que en las democracias, como se permite a la gente hablar, como se permite a los medios de comunicación, como el Venezolano TV, en una democracia, expresarse, invitar a gente, que intelectuales públicos se pronuncien sobre diferentes temas, a los economistas opinar sobre la economía y a los partidos políticos entrar en esta discusión para llegar a soluciones políticas legítimas, pues las sociedades democráticas avanzan poco a poco hacia soluciones. En cambio, en los autoritarismos, como el caso venezolano, donde ya no hay un poder judicial independiente, donde ya no hay un aparato de investigación independiente, cuando el aparato de investigación, el Ministerio Público, es básicamente un brazo represor del Ejecutivo, cuando ya casi no existen partidos políticos porque el gobierno los ha reprimido y los ha acabado, cuando una gran parte de venezolanos han votado no en las urnas, sino con sus pies, y han decidido salir del país porque ya no aguantan la situación en la que viven. Pues bueno, ese tipo de sistemas que no son democráticos, sino que son dictatoriales, que son autoritarios,
claro, no llegan a soluciones legítimas porque solo hay una voz que se Sí, escucha, señor. solo hay una voz que se obedece y solo hay una voz que tiene siempre la razón y la verdad, que es la voz oficial, que es la voz del gobierno. A diferencia de una democracia donde se escuchan muchas voces para poder llegar a soluciones, para cuando hay abuso policial, los medios graban, los intelectuales opinan y la gente tiene acceso a una solución a través del aparato de justicia. Bueno, en una dictadura esto ya no sucede, no hay a quien denunciar, no hay quien investiga, no hay quien trata de encontrar la verdad y claro, no hay un juez que pueda resolver de manera independiente. Entonces, por ejemplo, te digo un dato, no te escucho, pero ojalá me estén Sí, lo estoy escuchando. escuchando atentamente. Es que durante los... Hay un libro muy bueno de unos investigadores venezolanos que no me viene el nombre a la mente en este momento, pero hicieron un estudio de los últimos 10 o 12 años en cuanto a las sentencias judiciales emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano. Y trataron de determinar cuántas sentencias que tuvieran algún tipo de relevancia política para el gobierno habían sido declaradas en contra del gobierno y descubrieron, para sorpresa de nadie, creo yo, hasta en este momento, de que no hay una sentencia emitida durante los últimos 7 o 10 años emanada del Tribunal Supremo de Justicia que afecte algún tipo de interés de parte del Ejecutivo. Y esto no sorprende porque el Tribunal Supremo de Justicia ya no funciona como un contrapeso del Ejecutivo, ya no hay un control de constitucionalidad, ya los jueces del Tribunal Supremo no tratan de determinar si los actos del Ejecutivo se apegaron a derechos, si se apegaron a la Constitución. Simplemente el Tribunal Supremo es básicamente un órgano que en inglés se dice rubber stamp, ¿no? Un órgano que simplemente aprueba cualquier decisión del Ejecutivo y la operativiza. Ahora, señor González, aprovecho para preguntarle lo siguiente. Human Rights Foundation ha estado alguna vez en este tiempo en Venezuela, in situ, viendo frente a frente este horror. Bueno, te cuento. El fundador de esta organización se llama Thor Halvorsen Mendoza. No sé si te suena familiar. Thor Halvorsen es un venezolano de familia de ascendencia noruega que toda su niñez la vivió en Venezuela y afuera y de hecho se educó en Estados Unidos. Cuando, te cuento, creo que es bueno que sepas la historia, cuando Thor estaba en la universidad, él fundó diferentes organizaciones que se dedicaban a la defensa de el derecho a la libertad de expresión de los estudiantes en las universidades de Estados Unidos. Sí. Sin embargo, él siendo venezolano se da cuenta que Hugo Chávez asume el poder y se da cuenta de que, claro, mientras él está en Estados Unidos, tratando de influir y tratando de que a estudiantes en universidades privadas se les respete el derecho a la libertad de expresión, su país, Venezuela, ya no, o sea, el tema de libertad de expresión ya es un tema grave, ya a los medios de comunicación los están cerrando, hay medios de comunicación que están siendo comprados por el Ejecutivo, ¿no? Y cambian una línea editorial amistosa hacia el Ejecutivo, que se esté erosionando la independencia, entonces él decide fundar HRF precisamente para dedicar sus energías y su esfuerzo al lugar donde más se necesitaba en el continente, después de Cuba, claramente, que era en este caso Venezuela. Sí. Lamentablemente no podemos operar en Venezuela como muchas otras organizaciones internacionales debido a que nuestro trabajo, que es el de activismo, que es el de tratar de educar al público y tratar de exponer los abusos del gobierno, no es visto como un trabajo legítimo, como en cualquier democracia. En Estados Unidos, a la gente que nos ve, tú eres una periodista, ¿no? Pero si estuvieras operando desde Venezuela, ya no serías una periodista independiente, serías una enemiga del gobierno, serías acusada de incitar al desorden popular a través de tus opiniones. Entonces, lamentablemente, como pasa con muchas organizaciones de defensa de libertades individuales, de defensa de derechos humanos, no podemos operar en Venezuela. Sin embargo, tenemos extensos trabajos jurídicos sobre la situación de Venezuela en el campo de la falta de independencia del Poder Judicial, en el campo de la falta de las violaciones al derecho a la libertad de expresión, y de hecho tenemos una conferencia anual en Noruega que se llama el Oslo Freedom Forum,
en el cual frecuentemente invitamos a disidentes y a activistas y a miembros de la oposición venezolana para que expresen el drama que vive actualmente el pueblo venezolano. Doctor González, es que lo que más me impresiona, por eso le hice la pregunta, es que aun cuando no han podido comprobar todo esto que usted describe in situ, pues estando allí dentro de Venezuela, usted habla como un abogado que lo está viviendo en carne propia. Es decir, eso habla de la seriedad, del profesionalismo, además del acompañamiento, de la generosidad de esta fundación de ponerse del lado de los venezolanos, de interesarse de verdad en conocer con profundidad todo este dolor, este sufrimiento que atraviesan estos 30 millones de compatriotas, y no hay más que agradecerles. Pero quería que al regreso de la pausa, si nos permite unos minutos más, le dijera a los venezolanos de qué les sirve que un abogado como usted, de que esta fundación que está lejos, se pronuncie de esta manera tan clara, tan contundente y además tan apegada a la realidad, tan descriptiva sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. A la vuelta de publicidad. Este programa es presentado por Punto Sur y descubre lo mejor en carnes. Seguimos la conversación con Roberto González, asociado legal de internacional, por cierto, de Human Rights Foundation, y su Twitter es @RobCGonzález. Le agradecemos que siga con nosotros, doctor. Queríamos aclarar que Human Rights Foundation ha estado tan pendiente de cada atropello e ilegalidad en Venezuela que se han pronunciado, por ejemplo, para que se liberara a la jueza María Lourdes Afiuni. También hicieron un comunicado cuando apresaron a tuiteros de cualquier vecino pues, que tuiteaba algo contra el gobierno y era detenido. Se pusieron incluso del lado del presidente Barack Obama cuando emitió sanciones contra funcionarios venezolanos. Es decir, no se les escapa nada. Y cuando lo escuchamos hablar, sabemos que hay conocimiento profundo de lo que acontece en Venezuela. Pero el venezolano a veces se pregunta, está muy lejos. Qué bueno que hablen por mí, qué bueno que sean la ventana que yo no tengo aquí. De hecho, usted bien dice, este canal que se llama El Venezolano funciona en Miami porque en Venezuela estaría cerrado, muy probablemente. Y es la ventana desde la distancia que pueden tener los venezolanos para saber qué pasa en su propia cuadra. Pero, ¿qué le dice a esos compatriotas nuestros? Como para que comprendan lo vinculante que puede ser un pronunciamiento como el suyo. A ver, la realidad es que el trabajo que realizan las organizaciones como la nuestra, y no solo como la nuestra, pero en este caso como la nuestra, es importante desde varios puntos de vista. Primero, a los gobiernos, especialmente a los gobiernos autoritarios, no les gusta la mala publicidad, ¿no? Generalmente tratan de presentarse en organismos como la ONU, tratan de rechazar y de refutar cualquier tipo de pronunciamiento o de acusación de que no son efectivamente gobiernos democráticos, gobiernos legítimos, que se preocupan por los ciudadanos de su país. Entonces, la presión internacional, el exponer casos como bien tú dijiste, el caso de la jueza Afiuni, o como el caso de una persona que realmente no tenía mucha relevancia política, pero que se volvió famosa por lo que pasó, que es el caso de Miguel Hernández Suquet, quien tenía una playera con un mensaje alusivo a Hugo Chávez y que fue enviado a prisión por eso, como el caso de Leopoldo López, como el caso del alcalde Antonio Ledesma, como cuando golpean a diputados en la Asamblea Nacional Venezolana, o como cuando existe evidencia abrumadora y contundente de la erosión gradual y sostenida de la independencia del Poder Judicial en Venezuela, ¿no? Creemos que es importante exponer esto a nivel internacional. Uno, porque, como bien te decía, le pone presión a los gobiernos y en algunos casos se pueden lograr soluciones,
como la liberación de algún preso de conciencia, cuando hay suficiente presión internacional. Pero también él de alguna forma, y bien tú lo dijiste, es tratar de darle voz a la gente que ya no tiene voz en estas sociedades. En una democracia, por ejemplo, cualquier persona puede tener un blog, puede tener una estación, una pequeña radio en la cual expresa sus ideas. Es decir, hay vehículos, hay válvulas de escape que le permite a la gente pronunciarse y participar activamente en la política. Pero cuando estos canales se van cerrando poco a poco por medidas autoritarias, como puede ser cerrar WhatsApp, cerrar Twitter, bloquear contenido en Internet, tratar básicamente de manipular la realidad, pronunciamientos como el de HRF le dan a la gente, consideramos nosotros, o esperamos por lo menos, que les dé algún tipo de paz espiritual, que sepan que afuera, en el mundo exterior, existen personas y sociedades que muchas veces han pasado o han transitado por situaciones tan difíciles como las que están atravesando ellos. Por ejemplo, muchas de las personas que vivieron bajo los horrores de la Unión Soviética, ¿no? En los satélites de la Unión Soviética, muchos de estos disidentes y activistas, aunque estaban presos, aunque casi no sabían nada del mundo exterior, cuando les daban algún premio internacional, cuando lo reconocían en el parlamento de algún país democrático por su activismo y por su lucha, eso les daba paz interior. Entonces consideramos que aparte de exponer la realidad, aparte de la presión que se pueda generar, creo que es importante hacerle ver a la gente que su lucha, que su sufrimiento es justo, que es moral, que es legítimo y que vive bajo un sistema que es un autoritarismo, que no es una democracia, que no permite la libertad, que no permite... Le quería preguntar también lo siguiente, porque los venezolanos a veces reciben respuestas como esta: no se preocupen que estos delitos no prescriben. Entonces, claro, cuando vemos ejemplos como el del Caracazo, que ocurrió en el 89 y fue 20 años después cuando se emitieron sanciones internacionales, que le tocó aplicar a este gobierno y no sabemos cuán contundente fue la respuesta, ¿no? Pero en todo caso fueron 20 años. Es decir, han pasado 20 años y la gente dice, ¿cómo me puede consolar eso? ¿Cómo me puedo consolar yo pensando que ellos algún día van a pagar desde el punto de vista judicial? ¿Qué les respondería? A ver, lamentablemente creo que una de las consecuencias naturales de los procesos de justicia transicional. La única forma en cómo se hace justicia de manera inmediata es como la hacen los dictadores, ¿no? Como sucedió en Cuba, por ejemplo, después de la Revolución Cubana, que no es justicia, no es una mal llamada justicia, que la gente la sienta en un banquillo, la acusan, la procesan y la fusilan ahí mismo. Sí. Lamentablemente eso, si uno quiere, bueno, si las sociedades quieren de verdad encontrar la verdad, conocer lo que sucedió, aprender de ella y marcar un hecho histórico que perdure en la memoria de la gente, en la prosperidad, y que sea algo importante como para que esté en los libros de historia. Los procesos de justicia transicional son lentos, requieren de mucha investigación y llegan en muchas ocasiones a sentencias, ¿no?, condenatorias, pero toman mucho tiempo. Sí. Yo creo que en mi experiencia y por la experiencia de los seres humanos en la historia, creo que estos procesos, aunque son más lentos y generan en la sociedad en general, pueden generar un sentimiento de injusticia por lo lento que son, creo que sientan un mejor precedente que juicios rápidos que llevan a sentencias donde no se respetó el debido proceso y donde la gente acusada, aunque efectivamente sean criminales o culpables, si son condenados en un procedimiento tan expedito, tiende a generar en algunos sectores de la sociedad un sentimiento de injusticia porque efectivamente fueron condenados pero sin debido proceso. Entonces, hablando específicamente del proceso de justicia transicional, nada más que la gente sepa que la historia ha demostrado que es la forma más sensata, más racional
de hacer justicia y genera menos, en inglés se llama backlash, ¿no? Genera menos efectos contraproducentes para el futuro. Doctor González, la entrevista es tan pedagógica y siento que el venezolano la necesita en este momento, que quisiéramos hacerle un par de preguntas más, si nos acompaña luego de la pausa, porque usted decía que... Con mucho. Gracias. Usted decía que la Fundación, ante la gravedad de lo que vive Venezuela, se dieron cuenta que quizás era uno de los países que más necesitaba atención. A la vuelta de publicidad quisiera que conversáramos sobre eso. Ya volvemos. Seguimos con el abogado Roberto González. Él es asociado legal internacional de Human Rights Foundation, perdón. El Twitter es @robc_González. Y le planteaba al doctor González el hecho de que quizás para nuestro país el poder hacer la denuncia, el poder tener a alguien allí cerca que sea nuestra voz, nuestra tribuna, no es como lo más tradicional, no es la regla. La verdad es que a veces Venezuela se siente sola, pero entiendo que ha sido tan pedagógico, nos ha guiado sobre la importancia que pueden tener estas organizaciones internacionales y el efecto que pueden tener en la resolución y el poder encontrar una transición en Venezuela. Quería plantearle que los venezolanos no nos podemos comparar con el pueblo cubano. ¿En qué sentido? En que nosotros vivimos la bonanza de nuestro país. Nosotros, me refiero a las generaciones que permanecen dentro de Venezuela. Los cubanos, quienes salen de la isla, vivieron también esa bonanza y decidieron muchos de ellos buscar un nuevo camino, un nuevo rumbo, porque sabían lo que estaba por venir. Pero quizás el que se crió allí, ya son muchas las generaciones en 60 años, no tenían una comparación. He conversado con grandes amigos cubanos quienes me decían, en el 85, por ejemplo, nosotros no teníamos acceso ni a revistas ni a nada, y en el 85, de vez en vez, nos llegaba por alguien que entraba a un hotel y tomaba la revista una publicación del 80, y nosotros nos quedábamos allí embelesados viendo aquello, cómo era el mundo en realidad, un mundo que al que nosotros no teníamos ningún tipo de acceso. Pero Venezuela sí vivió ese mundo, Venezuela sí sabe lo que está perdiendo, sabe la injusticia de lo que está viviendo, el hambre, la falta de medicinas, la gente que se está muriendo sin ningún tipo de razón, por malas decisiones, por mal manejo del presupuesto nacional, pero ellos sí tuvieron contacto con ese mundo de abundancia y de prosperidad. Quisiera que evaluara, aun cuando el venezolano está consciente de lo que está viviendo, el talante democrático y civil de los venezolanos, porque han aguantado tanto y siempre apostándole a la democracia. ¿Cómo valora eso la Fundación? A ver, tenés toda la razón, y yo creo, mientras lo hablabas, lo estaba pensando, y es que a diferencia de los cubanos, a los quienes lamentablemente ya llevan 57 años de dictadura, la revolución cubana fue en el 59. A diferencia de lo que ha pasado en Venezuela, el ascenso al poder de Chávez fue en el 99, en momentos históricos en el cual el desarrollo tecnológico es absolutamente distinto, ¿no? Entonces, de alguna forma, ha sido en beneficio del pueblo venezolano porque esta comunicación con el mundo exterior les ha permitido entender su situación y por lo menos tratar de comunicarse con el mundo exterior para mostrarles lo que está pasando. De hecho, es interesante que estaba leyendo un estudio, y es que en Venezuela es el país de América Latina que más utiliza Twitter. Sí. Y no sorprende, porque es la manifestación de las personas que se han volcado a una plataforma que les permite expresarse cuando los canales tradicionales de expresión, que son los medios de comunicación, ¿no? Se les han ido cerrando de poco en poco, ¿no? Con RCTV, que fue un golpe muy duro para la libertad de expresión en Venezuela. Otra cosa que de verdad sorprende es la resistencia, ¿no?, del pueblo venezolano,
frente a tanto abuso, frente a tanta injusticia, incluso llegando a niveles que lamentablemente la gran mayoría del pueblo venezolano hoy por día luchan desde la mañana hasta que cae el sol por conseguir comida. Entonces, es de verdad que es de reconocer que es un pueblo pacífico. Otros pueblos en la historia bajo circunstancias bastante menos graves de las que ha vivido el pueblo venezolano, se fueron a la violencia. Y el pueblo venezolano ha mantenido una actitud bastante pacífica, y es algo de admirar. De hecho, otras revoluciones, por ejemplo, como la revolución rumana, que defenestró al presidente Ceausescu, terminó de manera muy violenta. Sin embargo, efectivamente, concuerdo con vos que es de admirar la actitud del pueblo venezolano. Sin embargo, pareciera también que, bueno, la situación es tan grave y es tan oscura, lamentablemente, que puede que haya un punto de inflexión, puede que también se esté rebalsando el vaso, esté a punto de rebalsarse el vaso. Sí, eso le quería preguntar, que a veces escuchamos a los políticos hablar de este referendo revocatorio que el lunes pues tendrá novedades con un pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral, y los políticos a veces le dicen a los venezolanos, pero faltan 2 meses, esto se podría resolver este año, quizás en noviembre y quizás en diciembre. Lo que sucede es que en Venezuela pedirle paciencia a los venezolanos con esta hecatombe, con tanta desesperanza alrededor, con un panorama tan oscuro, parece injusto, no luce muy injusto, porque 2 meses en Venezuela, cada día significa que un venezolano muere o en manos del AMPA, no sé cuántos serán ahora con la suma de quienes mueren por falta de tratamiento y justo por hambre, pero cada 17 minutos se nos va un connacional. Entonces, pedir paciencia, y sabemos que esta tragedia todavía está por cobrarse muchísimas vidas más. 2 meses son una eternidad, 2 meses significa muchísimo tiempo. Ustedes que tienen ese olfato, que tienen la experiencia de otras naciones y de la resolución de otros conflictos, y que parece tan inminente, algunos analistas dicen que el gobierno lo que tiene es que buscar o elegir la manera de irse porque ya la popularidad no la tiene. Yo sé que no existe la bolita mágica, pero ¿cuál proyección es la que tienen? Efectivamente, no hay bola mágica. Uno pensaría que en situaciones tan graves la gente se volcaría a las calles de manera violenta a defenestrar al dictador, pero la experiencia demuestra, por ejemplo, en el caso de Cuba, que ya vivían 57 años, y en el caso de la Unión Soviética, que fueron 70 años de experimento, ¿no?, que fracasó al final. Es difícil predecir esto mientras haya un ejército que sea leal a la gente en el poder, o quienes sean ellos mismos quienes estén en el poder, como pareciera ser el caso actualmente, con más o menos una transmisión de mando entre Nicolás Maduro y el ministro de la Defensa. Mientras haya un grupo grande, quienes sean los dueños de las armas, que repriman a la gente, es difícil vislumbrar una salida inmediata. Lo que sucede, o lo que demuestra la historia, es que antes de que los miembros del ejército o la gente que tiene las armas decida dejar de seguir las órdenes del líder, muere muchísima gente. Exacto. Es decir, históricamente lo que sucede es que el ejército, o quien sea que haga esa función, reprime y reprime bajo las órdenes del dictador. Sin embargo, llega un punto en que la represión es tanta que una facción del ejército dice, ¿sabe qué? Ya no voy a seguir matando por usted, porque sé que en el futuro estas acciones probablemente me van a generar algún tipo de juicio, ¿no?, histórico. Entonces, una sección o una facción del ejército deja de ser leal hacia el líder y, bueno, se le voltea, y generalmente se suman al bando democrático opositor. Y ahí es donde se empieza a erosionar los pilares del poder de la gente que está en el liderazgo del país. Eso es lo que demuestra la historia. Entonces, lamentablemente lo que
lo que creemos es que, esperemos que no, pero lo que pareciera es que falta hechos de violencia seguramente van a suceder en el futuro y estas personas que están en el poder actualmente, que son los dueños de las armas, no se van a ir por las buenas, sino que va a costar la vida de muchos y muchos más venezolanos de la que ha costado hasta este momento. Doctor González, ha sido un gran placer tenerlo en nuestro espacio. Gracias por la gentileza y además la paciencia de quedarse todo este rato junto a nosotros. Un gran placer por invitarme, de verdad, y un saludo a la gente, a los venezolanos que viven en Miami y en Venezuela. De verdad es un gran placer, es un honor poder dirigirme a tu audiencia. Para nosotros, doctor. Hasta la próxima. Nosotros vamos a hacer la pausa y enseguida tenemos más invitados.